El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. La historia del pueblo de Nefi y sus guerras y disensiones en los días de Elamán, según los anales que Elamán escribió en sus días. Comprende los capítulos 45 al 62 inclusive. Capítulo 45. Elamán cree las palabras de Alma. Alma profetiza la destrucción de los nefitas, bendice y maldice la tierra. Puede ser que Alma haya sido arrebatado por el Espíritu como lo fue Moisés. Aumenta la disensión en la iglesia. Y he aquí, aconteció que el pueblo de Nefi se regocijó en extremo porque el Señor de nuevo lo había librado de las manos de sus enemigos. Por tanto, le dieron gracias al Señor su Dios. Sí, y ayunaron y oraron mucho, y adoraron a Dios con un gozo inmensamente grande. Y sucedió en el año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Alma fue a su hijo Elamán y le dijo: ¿Crees las palabras que te hablé concernientes a estos anales que se han llevado? Y Elamán le dijo: Sí, yo creo. Y agregó Alma: ¿Crees en Jesucristo que ha de venir? Y él dijo: Sí, creo todas las palabras que tú has hablado. Y Alma añadió enseguida: ¿Guardarás mis mandamientos? Y él dijo: Sí, guardaré tus mandamientos con todo mi corazón. Entonces le dijo Alma: Bendito eres, y el Señor te hará prosperar en esta tierra. Mas he aquí, tengo algo que profetizarte, pero lo que yo te profetice no lo divulgarás. Sí, lo que yo te profetice no se dará a conocer sino hasta que la profecía sea cumplida. Por tanto, escribe las palabras que voy a decir. Y estas son las palabras: He aquí, según el espíritu de revelación que hay en mí, yo percibo que este mismo pueblo, los nefitas, degenerará en la incredulidad dentro de 400 años a partir de la época en que Jesucristo se manifieste a ellos. Sí, y entonces verán guerras y pestilencias. Sí, hambres y el derramamiento de sangre hasta que el pueblo de Nefi sea exterminado. Sí, y esto porque degenerarán en la incredulidad, y se tornarán a las obras de tinieblas y lascivia y toda clase de iniquidades. Sí, te digo que porque pecarán contra tan grande luz y conocimiento, sí, te digo que desde ese día no morirá toda la cuarta generación antes que venga esta gran iniquidad. Y cuando llegue ese gran día, he aquí rápidamente se aproxima la hora en que los que hoy son, o sea, la posteridad de los que hoy se cuentan entre el pueblo de Nefi, no se contarán más entre el pueblo de Nefi. Mas quienes quedaren y no fueren destruidos en ese grande y terrible día, serán contados entre los lamanitas, y se volverán como ellos, todos, menos unos pocos que se llamarán los discípulos del Señor. Y a estos los lamanitas los perseguirán hasta que sean exterminados. Y a causa de la iniquidad, esta profecía será cumplida. Y sucedió que después que Alma hubo dicho estas cosas a Elamán, lo bendijo, y a sus otros hijos también. Asimismo bendijo la tierra por el bien de los justos. Y declaró: Así dice el Señor Dios: Maldita será la tierra, sí, esta tierra, para la destrucción de toda nación, tribu, lengua y pueblo que obre inicuamente, cuando haya llegado al colmo. Y así como he dicho acontecerá, porque esta es la maldición y la bendición de Dios sobre la tierra, porque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, bendijo a la iglesia, sí, a todos aquellos que permaneciesen firmes en la fe desde ese tiempo en adelante. Y cuando Alma hubo hecho esto, salió de la tierra de Zaraemla como si fuera a la tierra de Melec. Y ocurrió que no se volvió a saber de él, y de su muerte y de su entierro nada sabemos. He aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo, y se afirmó en la iglesia que fue arrebatado por el Espíritu, o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Mas he aquí,
Las Escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu. Por tanto, es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y entierro. Y aconteció al principio del año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que Elamán salió entre el pueblo para declararle la palabra. Pues he aquí, a causa de sus guerras con los lamanitas y las muchas pequeñas disensiones y disturbios que había habido entre los del pueblo, se hizo necesario que se declarase entre ellos la palabra de Dios, sí, y que se estableciera una reglamentación en toda la iglesia. Por tanto, Elamán y sus hermanos salieron para establecer la iglesia de nuevo en toda la tierra, sí, en toda ciudad por toda la tierra que poseía el pueblo de Nefi. Y acaeció que nombraron sacerdotes y maestros por toda la tierra en todas las iglesias. Y sucedió que después que Elamán y sus hermanos hubieron nombrado sacerdotes y maestros en las iglesias, surgió una disensión entre ellos, y no quisieron hacer caso de las palabras de Elamán y sus hermanos, sino que se volvieron orgullosos, envaneciéndose su corazón por motivo de sus enormes riquezas. Por tanto, se hicieron ricos a sus propios ojos, y no quisieron hacer caso de las palabras de ellos para andar rectamente ante Dios. Capítulo 46. Amaliquía conspira para hacerse rey. Moroni levanta el estandarte de la libertad. Anima al pueblo a defender su religión. Los creyentes verdaderos son llamados cristianos. Se preservará un resto de la posteridad de José. Amaliquía y los disidentes huyen a la tierra de Nefi. Los que no sostienen la causa de la libertad son ejecutados. Y aconteció que cuantos no quisieron escuchar las palabras de Elamán y sus hermanos se unieron contra ellos. Y he aquí, estaban irritados en extremo, a tal grado que estaban resueltos a quitarles la vida. Y el jefe de los que estaban llenos de ira contra sus hermanos era un hombre grande y fuerte, y se llamaba Amaliquía. Y Amaliquía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también querían que él fuera su rey. Y estos eran en su mayoría los jueces menores del país, y codiciaban el poder. Y los habían persuadido las adulaciones de Amaliquía, de que si lo apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. Así los arrastró Amaliquía a las disensiones, a pesar de las predicaciones de Elamán y sus hermanos. Sí, a pesar del sumamente atento cuidado con que velaban por la iglesia, pues eran sumos sacerdotes de la iglesia. Y hubo muchos en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amaliquía. Por tanto, se separaron de la iglesia. Y así los asuntos del pueblo de Nefi se hallaban sumamente inestables y peligrosos, no obstante su gran victoria que habían logrado sobre los lamanitas y sus grandes alegrías que habían sentido por haberlos librado la mano del Señor. Así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Sí, y también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres. Sí, vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente. Sí, y a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios les había concedido, o sea, la bendición que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía. Y sucedió que rasgó su túnica, y tomó un trozo y escribió en él: En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta. Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta, en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos,
mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la Iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la Iglesia de Dios. Y los que pertenecían a la Iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto, Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios, dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación, sí, y en una palabra, a toda esa tierra, así en el norte como en el sur, el nombre, una tierra escogida y la tierra de libertad. Y dijo, ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa, para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz, diciendo, «He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor, y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga». Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí, los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios, o en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios o caían en transgresión, y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, el Señor los destrozaría así como ellos habían rasgado sus vestidos. Y este fue el convenio que hicieron, y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo, «Hacemos convenio con nuestro Dios de que seremos destruidos, como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte, si llegamos a caer en transgresión. Sí, Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus pies, para ser hollados si caemos en transgresión». Y Moroni les dijo, «He aquí, somos un resto de la posteridad de Jacob. Sí, somos un resto de la posteridad de José, cuya túnica sus hermanos hicieron pedazos. Sí, y ahora acordémonos de guardar los mandamientos de Dios, o nuestros hermanos harán pedazos nuestras ropas, y seremos echados en la cárcel, o vendidos, o muertos. Sí, preservemos nuestra libertad como un resto de José. Sí, recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí, vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado, y dijo, «Así como este resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo, y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y he aquí, esto entristece mi alma. No obstante, se deleita mi alma en mi hijo por esa parte de su posteridad que Dios tomará para sí. He aquí, así fue como se expresó Jacob. Y ahora bien, ¿quién puede saber si el resto de los descendientes de José, que perecerán como su túnica, no son estos que se han separado de nosotros? Sí, y aún lo seremos nosotros mismos si no nos mantenemos firmes en la fe de Cristo». Y aconteció que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue, y también envió a todas las partes del país en donde había disensiones, y reunió a todos los que estaban deseosos de conservar su libertad, con objeto de oponerse a Amaliquía, y a los que se habían separado, que se llamaban amaliquiaitas. Y ocurrió que cuando Amaliquía vio que los del pueblo de Moroni eran más numerosos que los amaliquiaitas, y también vio que su gente estaba dudando de la justicia de la causa que habían emprendido, temiendo, por tanto, no lograr su objeto, tomó a los de su pueblo que quisieron ir y partió para la tierra de Nefi.
Pero a Moroni no le pareció conveniente que los lamanitas fuesen fortalecidos más. Por consiguiente, pensó atajar a los del pueblo de Amaliquía, o tomarlos y hacerlos volver y ejecutar a Amaliquía. Sí, porque sabía que éste provocaría a los lamanitas a la ira contra ellos, y los incitaría a que salieran a combatirlos, y sabía que Amaliquía lo haría para lograr sus propósitos. Por tanto, Moroni juzgó prudente tomar sus ejércitos que se habían reunido y armado, y habían hecho convenio de conservar la paz. Y acaeció que tomó su ejército y marchó con sus tiendas para el desierto, a fin de detener el paso de Amaliquía en el desierto. Y aconteció que obró de acuerdo con lo que había dispuesto, y se dirigió al desierto y atajó las fuerzas de Amaliquía. Y sucedió que huyó Amaliquía con un pequeño número de sus hombres, y los demás fueron entregados en manos de Moroni y llevados a la tierra de Zaraemla. Ahora bien, Moroni, habiendo sido nombrado por los jueces superiores y la voz del pueblo, tenía por consiguiente poder, de acuerdo con su voluntad, entre los ejércitos de los nefitas, para establecer y ejercer autoridad sobre ellos. Y aconteció que a todo amaliquiaíta que se negaba a hacer convenio de sostener la causa de la libertad, a fin de preservar un gobierno libre, él hizo que tal fuese ejecutado, y muy pocos hubo que rechazaron el convenio de libertad. Y sucedió también que hizo que se enarbolara el estandarte de la libertad sobre todas las torres que se hallaban en toda la tierra que poseían los nefitas. Y así, Moroni plantó el estandarte de la libertad entre los nefitas. Y de nuevo empezaron a tener paz en el país. Y así preservaron la paz en la tierra hasta cerca del fin del año 19 del gobierno de los jueces. Y Elamán y los sumos sacerdotes también mantuvieron el orden en la iglesia. Sí, por el espacio de 4 años tuvieron mucha paz y gozo en la iglesia. Y acaeció que hubo muchos que murieron, creyendo firmemente que el Señor Jesucristo había redimido sus almas, por lo que salieron del mundo con regocijo. Y hubo algunos que murieron de fiebres, que en ciertas épocas del año eran muy frecuentes en el país, pero no murieron tantos de las fiebres, por razón de las excelentes cualidades de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades a las cuales la gente estaba sujeta por la naturaleza del clima. Pero hubo muchos que murieron de vejez, y los que murieron en la fe de Cristo son felices en Él, como debemos suponer. Capítulo 47. Amaliquías se vale de la traición, el asesinato y la intriga para hacerse rey de los lamanitas. Los disidentes nefitas son más inicuos y feroces que los lamanitas. Volvemos ahora en nuestros anales a Amaliquía y a los que huyeron con él al desierto. Pues he aquí, él había tomado a los que lo habían seguido y se fue a la tierra de Nefi entre los lamanitas, e incitó a los lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi, al grado de que el rey de los lamanitas expidió una proclamación por toda su tierra, entre todo su pueblo, de que se juntasen otra vez para ir a la lucha contra los nefitas. Y ocurrió que después que se hubo circulado la proclamación entre ellos, tuvieron gran temor. Sí, temían disgustar al rey, y también temían ir a la lucha contra los nefitas, no fuera que les costara la vida. Y sucedió que no quisieron, o sea, la mayor parte de ellos no quiso obedecer las órdenes del rey. Y luego aconteció que el rey se encolerizó por motivo de su desobediencia. Por tanto, dio a Amaliquía el mando de la parte de su ejército que fue obediente a sus órdenes, y le mandó que fuera y los obligara a tomar las armas. Y he aquí, esto era lo que Amaliquía deseaba, pues siendo un hombre muy hábil para lo malo, ideó en su corazón un plan para destronar al rey de los lamanitas. Y ahora bien, había logrado el mando de esas partes de los lamanitas que estaban a favor del rey, y buscó granjearse la voluntad de aquellos que no eran obedientes, de modo que avanzó al sitio que se llamaba Onida, porque allí habían huido todos los lamanitas, pues habían descubierto que el ejército se acercaba, y pensando que iba para destruirlos, huyeron por tanto a Onida, al lugar de las armas. Y habían nombrado a un hombre como rey y caudillo sobre ellos, habiendo fijado en sus mentes una firme resolución de que no los obligarían a ir contra los nefitas.
Y sucedió que se habían reunido en la cima de la montaña que se llamaba Antipas, en preparación para la batalla. Mas no era la intención de Amaliquía entrar en batalla con ellos de acuerdo con las órdenes del rey, sino que he aquí, su designio era granjearse la buena voluntad de los ejércitos de los lamanitas a fin de colocarse a la cabeza de ellos y destronar al rey y apoderarse del reino. Y he aquí, hizo que su ejército plantara sus tiendas en el valle que se encontraba cerca del monte Antipas. Y aconteció que al llegar la noche, envió una embajada secreta al monte Antipas, pidiendo al jefe de los que se hallaban sobre el monte, cuyo nombre era Leonti, que bajara al pie de la montaña porque deseaba hablar con él. Y sucedió que cuando Leonti recibió el mensaje, no se atrevió a bajar al pie de la montaña. Y ocurrió que Amaliquía le envió una segunda comunicación, solicitando que bajara. Y acaeció que Leonti no quiso bajar, y Amaliquía envió por tercera vez. Y aconteció que cuando vio que no podía conseguir que Leonti bajara de la montaña, Amaliquía ascendió al monte, casi hasta el campo de Leonti, y envió por cuarta vez su comunicación a Leonti, pidiéndole que bajara y que llevara a sus guardias consigo. Y sucedió que cuando Leonti hubo descendido con sus guardias hasta donde estaba Amaliquía, éste le propuso que bajara con su ejército durante la noche, y cercara en sus campamentos a aquellos sobre quienes el rey le había dado el mando, y que los entregaría en manos de Leonti, si éste lo nombraba a él, Amaliquía, jefe segundo de todo el ejército. Y ocurrió que Leonti bajó con sus hombres y cercaron a los hombres de Amaliquía, de modo que antes de despertar, al romper el día, estaban rodeados por los ejércitos de Leonti. Y aconteció que cuando se vieron cercados, le suplicaron a Amaliquía que les permitiera unirse a sus hermanos para que no fuesen destruidos. Y esto era precisamente lo que Amaliquía deseaba. Y acaeció que entregó a sus hombres, contrario a las órdenes del rey. Y esto era lo que procuraba Amaliquía para realizar su proyecto de destronar al rey. Ahora bien, era costumbre de los lamanitas, si mataban a su caudillo principal, nombrar al jefe segundo en su lugar. Y sucedió que Amaliquía hizo que uno de sus siervos administrase veneno a Leonti poco a poco hasta que murió. Y cuando murió Leonti, los lamanitas nombraron a Amaliquía como su jefe y comandante general. Y ocurrió que Amaliquía marchó con sus ejércitos, porque había logrado sus deseos, a la tierra de Nefi, a la ciudad de Nefi, que era la ciudad principal. Y el rey salió con sus guardias para recibirlo, pues suponía que Amaliquía había obedecido sus órdenes, y que había reunido a tan grande ejército para ir a la batalla contra los nefitas. Mas he aquí, al salir el rey a recibirlo, Amaliquía hizo que sus siervos salieran a encontrar al rey. Y fueron y se postraron delante del rey, como para reverenciarlo a causa de su grandeza. Y sucedió que el rey extendió la mano para levantarlos, como se acostumbraba entre los lamanitas, en señal de paz, costumbre que habían tomado de los nefitas. Y aconteció que cuando hubo levantado del suelo al primero, he aquí, éste apuñaló al rey en el corazón, y el rey cayó a tierra. Y los siervos del rey huyeron, y los siervos de Amaliquía pregonaron, diciendo, he aquí, los siervos del rey le han dado una puñalada en el corazón, y ha caído, y ellos han huido. He aquí, venid y ved. Y sucedió que Amaliquía dio órdenes de que sus ejércitos avanzaran para ver qué le había sucedido al rey. Y cuando llegaron al lugar y hallaron al rey tendido en su sangre, Amaliquía fingió estar lleno de ira y dijo, quien quiera que haya amado al rey, salga a perseguir a sus siervos para quitarles la vida. Y aconteció que al oír estas palabras, todos los que amaban al rey avanzaron y salieron tras los siervos del rey. Y cuando éstos vieron que los perseguía un ejército, nuevamente se llenaron de miedo, y huyeron al desierto, y llegaron a la tierra de Saraemla, y se unieron al pueblo de Amón. Y el ejército que los perseguía se volvió, habiéndolos seguido en vano, y así Amaliquía se conquistó el corazón del pueblo por medio de su fraude. Y sucedió que a la mañana siguiente entró en la ciudad de Nefi con sus ejércitos, y tomó posesión de la ciudad. Y aconteció que cuando la reina supo que habían matado al rey, porque Amaliquía había enviado una embajada a la reina para informarle que el rey había sido asesinado por sus siervos,
y que él los había perseguido con su ejército, pero que fue en vano porque lograron escaparse. De manera que cuando la reina recibió este mensaje, contestó a Amaliquía pidiéndole que perdonara a los habitantes de la ciudad, y también le manifestó su deseo de que fuera a verla, y también le pidió que llevara testigos con él para testificar concerniente a la muerte del rey. Y acaeció que Amaliquía llevó al mismo siervo que había asesinado al rey, y a todos los que estuvieron con él, y entraron en donde estaba la reina, al lugar donde se sentaba. Y todos le testificaron que el rey había sido asesinado por sus propios siervos, y dijeron también, «Han huido. ¿No testifica esto en contra de ellos?» Y así convencieron a la reina concerniente a la muerte del rey. Y sucedió que Amaliquía procuró el favor de la reina y la tomó por esposa. Y así, por medio de su fraude y con la ayuda de sus astutos siervos, consiguió el reino. Sí, fue reconocido como rey en toda esa tierra, entre todo el pueblo lamanita, que se componía de los lamanitas y los lemuelitas y los ismaelitas, y todos los disidentes nefitas, desde el reinado de Nefi hasta el tiempo presente. Ahora bien, estos disidentes, teniendo la misma instrucción y la misma información que los nefitas, sí, habiendo sido instruidos en el mismo conocimiento del Señor, no obstante, es extraño relatar que no mucho después de sus disensiones, ellos se volvieron más duros e impenitentes, y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios. Capítulo 48. Amaliquía incita a los lamanitas contra los nefitas. Moroni prepara a su pueblo para defender la causa de los cristianos. Moroni se regocija en la libertad e independencia y es un poderoso hombre de Dios. Y aconteció que en cuanto hubo logrado Amaliquía el reino, empezó a incitar el corazón de los lamanitas contra el pueblo de Nefi. Sí, nombró algunos hombres para que desde sus torres hablaran a los lamanitas en contra de los nefitas. Y así incitó sus corazones en contra de los nefitas, a tal grado que para fines del año 19 del gobierno de los jueces, habiendo realizado sus designios hasta este punto, sí, habiendo sido nombrado rey de los lamanitas, también quiso reinar sobre toda la tierra, sí, sobre todos los que se hallaban en esa tierra, nefitas, así como lamanitas. Había, por tanto, logrado su propósito, pues había endurecido el corazón de los lamanitas y cegado sus mentes, y los había incitado a la ira, a tal grado que había reunido una hueste numerosa para ir a la batalla en contra de los nefitas, porque estaba resuelto, debido al crecido número de los de su pueblo, a subyugar a los nefitas y reducirlos al cautiverio. De modo que nombró capitanes en jefe de entre los oramitas, por estar estos más familiarizados con la fuerza de los nefitas y sus sitios de refugio y los puntos más vulnerables de sus ciudades. Por tanto, los puso por capitanes en jefe sobre sus ejércitos. Y sucedió que levantaron su campo y se dirigieron hacia la tierra de Saraemla por el desierto. Ahora bien, aconteció que mientras Amaliquía así había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Y en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres, y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Y de este modo se estuvo preparando para defender su libertad, sus tierras, sus esposas, sus hijos y su paz, a fin de vivir para el Señor su Dios, y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos. Y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo.
un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo, y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Ahora bien, se enseñaba a los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aun hasta la efusión de sangre si necesario fuese. Sí, y también se les enseñaba a nunca provocar a nadie, sí, y a nunca levantar la espada, salvo que fuese contra un enemigo y que fuese para defender sus vidas. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra, o en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra. Sí, los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra, según el peligro en que se vieran, y también que Dios les manifestaría a dónde debían ir para defenderse de sus enemigos, y haciendo esto, el Señor los libraría. Y esta era la fe de Moroni, y su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar a su pueblo. Sí, en obedecer los mandamientos de Dios. Sí, y en resistir la iniquidad. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido, y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. He aquí, era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía. Sí, y como los otros hijos de Mosía. Sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Y he aquí, Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni, porque predicaban la palabra de Dios y bautizaban para arrepentimiento a cuantos querían oír sus palabras. Y así fue que salieron, y los del pueblo se humillaron a causa de las palabras de ellos, al grado de que fueron altamente favorecidos del Señor, y así se vieron libres de guerras y contenciones entre ellos. Sí, por el espacio de 4 años. Mas como ya he dicho, a fines del año 19, sí, a pesar de la paz que había entre ellos, se vieron obligados, contra su voluntad, a contender con sus hermanos los lamanitas. Sí, y en resumen, no obstante su mucha renuencia, sus guerras con los lamanitas no cesaron durante muchos años, y les pesaba tener que tomar las armas en contra de los lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre. Sí, y no solo eso, sino que los afligía ser ellos el medio por el cual tantos de sus hermanos serían enviados de este mundo a un mundo eterno, sin estar preparados para presentarse ante su Dios. Sin embargo, no podían permitirse entregar sus vidas para que sus esposas e hijos fueran masacrados por la bárbara crueldad de aquellos que en un tiempo fueron sus hermanos. Sí, y se habían separado de su iglesia, y se habían ido de entre ellos y salido para destruirlos, uniéndose a los lamanitas. Sí, no podían soportar que sus hermanos se regocijaran en la sangre de los nefitas, mientras hubiese quien guardara los mandamientos de Dios, pues la promesa del Señor era que si guardaban sus mandamientos prosperarían en la tierra. Capítulo 49. Los invasores lamanitas no pueden tomar las ciudades fortificadas de Amonía y Noé. Amaliquía maldice a Dios y jura beber la sangre de Moroni. Elamán y sus hermanos continúan fortaleciendo a la iglesia. Y sucedió que en el 11º mes del año 19, el día 10 del mes, se vio que los ejércitos de los lamanitas se acercaban hacia la tierra de Amonía. Y he aquí, la ciudad había sido reconstruida, y Moroni había colocado un ejército cerca de los límites de la ciudad, y habían levantado un parapeto de tierra para defenderse de las flechas y piedras de los lamanitas, pues he aquí, luchaban con piedras y con flechas. He aquí, dije que la ciudad de Amonía había sido reconstruida. Os digo que sí, que fue reconstruida en parte, y porque los lamanitas la habían destruido una vez a causa de la iniquidad del pueblo, pensaron que nuevamente les sería presa fácil. Mas he aquí, cuán grande fue su desengaño, porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos, tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras y flechas con buen efecto,
ni tampoco podían caer sobre ellos sino por la entrada. Y en esta ocasión los capitanes principales de los lamanitas se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes, pues los caudillos de los lamanitas habían pensado, a causa de su gran número, sí, habían supuesto que tendrían el privilegio de caer sobre ellos como antes lo habían hecho, sí, y también se habían preparado con escudos y con petos, y también se habían preparado con vestidos de pieles, sí, vestidos muy gruesos para cubrir su desnudez, y habiéndose preparado de esta manera, pensaron que fácilmente dominarían y sujetarían a sus hermanos bajo el yugo del cautiverio, o los matarían y los masacrarían a su gusto. Pero he aquí, para su mayor asombro, ellos estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de Ley, y estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Moroni. Y sucedió que los lamanitas, o sea, los amaliquiaitas, se asombraron en sumo grado de ver su manera de prepararse para la guerra. Ahora bien, si el rey Amaliquía hubiera llegado de la tierra de Nefi a la cabeza de su ejército, quizás habría hecho que los lamanitas atacaran a los nefitas en la ciudad de Amonía, porque he aquí, a él no le importaba la sangre de su pueblo. Mas he aquí, Amaliquía no vino en persona a la batalla, y sus capitanes principales no osaron atacar a los nefitas en la ciudad de Amonía, pues Moroni había alterado el manejo de los asuntos entre los nefitas, al grado de que los lamanitas se vieron frustrados a causa de sus lugares de refugio y no pudieron asaltarlos. Por tanto, se retiraron al desierto y levantaron su campo y marcharon hacia la tierra de Noé, pensando que sería el segundo sitio más favorable para atacar a los nefitas. Pues no sabían que Moroni había fortificado, o sea, que había construido fortalezas para cada ciudad en toda la tierra circunvecina. Por tanto, marcharon adelante a la tierra de Noé con una firme resolución. Sí, sus capitanes principales se adelantaron y juraron que destruirían a la gente de aquella ciudad. Mas he aquí, para su asombro, la ciudad de Noé, que antes había sido un punto débil, ahora, debido a Moroni, se había hecho fuerte, sí, y aún excedía a la fuerza de la ciudad de Amonía. Y he aquí, en esto Moroni fue sabio, pues habían supuesto que se espantarían ante la ciudad de Amonía, y como la ciudad de Noé previamente había sido la parte más débil de la tierra, consiguientemente marcharían allí para dar batalla, y así sucedió conforme a sus deseos. Y he aquí, Moroni había nombrado a Ley para ser el capitán en jefe de los hombres de esa ciudad, y era el mismo Ley que luchó con los lamanitas en el valle al este del río Sidón. Y he aquí, sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que Ley tenía el mando de la ciudad, se vieron otra vez contrariados, pues temían a Ley en sumo grado. Sin embargo, sus capitanes en jefe habían jurado atacar la ciudad. Por tanto, hicieron avanzar a sus ejércitos. Pero he aquí, los lamanitas no podían entrar en sus plazas fuertes sino por la entrada, a causa de la altura del parapeto que se había erigido y la profundidad del foso que se había cavado alrededor, excepto a la entrada. Y así los nefitas estaban preparados para destruir a todos los que intentaran ascender por cualquier otro lado para penetrar en el fuerte, lanzándoles piedras y flechas. Y así se hallaban preparados, sí, un grupo de sus hombres más fuertes, con sus espadas y sus hondas, para derribar a cuantos intentaran penetrar en su plaza fuerte por la entrada. Y así estaban preparados para defenderse contra los lamanitas. Y sucedió que los capitanes de los lamanitas llevaron a sus ejércitos frente al lugar de la entrada, y empezaron a contender con los nefitas, con objeto de penetrar en su plaza fuerte. Pero he aquí, fueron rechazados varias veces, de tal manera que fueron heridos con una inmensa mortandad. Y cuando vieron que no podían dominar a los nefitas por la entrada, empezaron a socavar sus terraplenes a fin de hacer un pasaje para llegar a los ejércitos de ellos, para combatir con igualdad. Pero he aquí, que en esta tentativa fueron arrasados por las piedras y las flechas que les lanzaron, y en lugar de llenar sus fosos, derrumbando los terraplenes, los llenaron en parte con sus cuerpos muertos y heridos. Y así los nefitas dominaron en todo a sus enemigos,
Y así intentaron los lamanitas destruir a los nefitas hasta que fueron muertos todos sus capitanes en jefe. Sí, y murieron más de 1000 lamanitas, mientras que por otra parte no fue muerta ni una sola alma de los nefitas. Hubo unos 50 que fueron heridos, los cuales habían estado expuestos a las flechas de los lamanitas en la entrada, pero los protegieron sus escudos y sus petos y sus cascos, de modo que solo recibieron heridas en las piernas, muy graves muchas de ellas. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que todos sus capitanes en jefe habían sido muertos, huyeron al desierto. Y sucedió que volvieron a la tierra de Nefi para informar a su rey Amaliquía, que era nefita de nacimiento, concerniente a sus grandes pérdidas. Y ocurrió que se enfureció en extremo con su pueblo, porque no había realizado su deseo en cuanto a los nefitas, no los había sujetado al yugo del cautiverio. Sí, se enfureció en extremo, y maldijo a Dios y también a Moroni, haciendo juramento de que bebería su sangre. Y esto porque Moroni había guardado los mandamientos de Dios, haciendo los preparativos para salvaguardar a su pueblo. Y sucedió, por otra parte, que el pueblo de Nefi dio gracias al Señor su Dios, por su incomparable poder en librarlos de las manos de sus enemigos. Y así concluyó el año 19 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Sí, y hubo paz continua entre ellos, y sumamente grande prosperidad en la iglesia a causa de su atención y diligencia que daban a la palabra de Dios, la cual les era declarada por Elamán, Shiblón, Coriantón y Amón y sus hermanos. Sí, y por todos los que habían sido ordenados según el santo orden de Dios, habiendo sido bautizados para arrepentimiento y enviados a predicar entre el pueblo. Capítulo 50. Moroni fortifica las tierras de los nefitas, construyen muchas ciudades nuevas. Los nefitas padecieron guerras y destrucciones en los días de sus iniquidades y abominaciones. Teancum derrota a Moriantón y a sus disidentes. Muere Nefía y su hijo Paorán ocupa el asiento judicial. Y aconteció que Moroni no cesó de hacer preparativos para la guerra ni para defender a su pueblo de los lamanitas, porque al principio del año 20 del gobierno de los jueces, él hizo que sus ejércitos empezaran a levantar montones de tierra alrededor de todas las ciudades, por toda la tierra que poseían los nefitas. Y sobre estos montones de tierra hizo colocar vigas, sí, obras de maderos erigidas a la altura de un hombre alrededor de las ciudades. E hizo que sobre estas obras de madero se construyeran estacadas por todos lados, y eran altas y fuertes. E hizo que se erigieran torres más altas que estas estacadas, e hizo construir resguardos en estas torres, para que las piedras y las flechas de los lamanitas no los hirieran. Y las dispusieron para lanzar piedras desde su cumbre, según su voluntad y fuerza, y matar a quien intentara aproximarse a las murallas de la ciudad. Así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades en toda esa tierra contra la llegada de sus enemigos. Y aconteció que Moroni hizo que avanzaran sus ejércitos al desierto del este. Sí, y fueron y arrojaron a todos los lamanitas que estaban en el desierto del este hasta sus propias tierras, las cuales se hallaban al sur de la tierra de Saraemla. Y la tierra de Nefi se extendía en línea recta del mar del este al del oeste. Y sucedió que cuando Moroni hubo echado a todos los lamanitas del desierto del este, que se hallaba al norte de las tierras de sus propias posesiones, hizo que los habitantes que estaban en la tierra de Saraemla y en el territorio circunvecino se fuesen al desierto del este hasta las fronteras cercanas al mar y tomaran posesión del país. Y también colocó ejércitos al sur, en las fronteras de sus posesiones, e hizo que levantaran fortificaciones para proteger a sus ejércitos y a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y así aisló todas las fortificaciones de los lamanitas en el desierto del este, sí, y también en el oeste, fortificando la línea divisoria entre los nefitas y lamanitas, entre la tierra de Saraemla y la tierra de Nefi, desde el mar del oeste, pasando por los manantiales del río Sidón. Y los nefitas poseían toda la tierra hacia el norte, sí, toda la tierra que se hallaba al norte de la tierra de abundancia, según la voluntad de ellos. Y así Moroni, con sus ejércitos que aumentaban de día en día a causa de la seguridad de la protección que sus obras les ocasionaban,
trató de hacer cesar la fuerza y el poder de los lamanitas sobre las tierras de sus posesiones, para que no tuvieran ninguna potestad sobre ellas. Y aconteció que los nefitas iniciaron la fundación de una ciudad, y dieron a la ciudad el nombre de Moroni, y se hallaba cerca del mar del este, y hacia el sur, cerca de la línea de las posesiones de los lamanitas. E iniciaron también la fundación de una ciudad entre la de Moroni y la de Aarón, uniendo las fronteras de Aarón y Moroni, y a la ciudad o tierra ellos dieron el nombre de Nefía. Y en ese mismo año también empezaron a construir muchas ciudades en el norte, una de un modo particular, a la que dieron el nombre de Lei, la cual se hallaba en el norte junto a la orilla del mar. Y así concluyó el año 20. Y en estas prósperas circunstancias se encontraba el pueblo de Nefi a principios del año 21 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y prosperaron muchísimo, y se hicieron muy ricos, sí, y se multiplicaron y se hicieron fuertes en la tierra. Y así vemos cuán misericordiosos y justos son todos los actos del Señor para el cumplimiento de todas sus palabras a los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que aún en esta ocasión se confirman sus palabras que Él habló a Lei, diciendo, «Bendito sois tú y tus hijos, y ellos serán bendecidos, y al grado que guarden mis mandamientos, ellos prosperarán en la tierra. Mas recuerda que si no guardan mis mandamientos, serán separados de la presencia del Señor». Y vemos que estas promesas se han verificado en el pueblo de Nefi, porque han sido sus riñas y sus contenciones, sí, sus asesinatos y sus robos, su idolatría, sus fornicaciones y sus abominaciones que había entre ellos, lo que les trajo sus guerras y sus destrucciones. Y aquellos que fueron fieles en guardar los mandamientos del Señor fueron librados en toda ocasión, mientras que millares de sus hermanos inicuos han sido condenados al cautiverio, o a perecer por la espada, o a degenerar en la incredulidad y mezclarse con los lamanitas. Pero he aquí, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi desde el tiempo de Nefi que en los días de Moroni, sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Y aconteció que el año 22 del gobierno de los jueces terminó también en paz, sí, y también el año 23. Y sucedió que al principiar el año 24 del gobierno de los jueces, también hubiera habido paz entre el pueblo de Nefi, de no haber sido por una contención que surgió entre ellos concerniente a la tierra de Lei y la tierra de Moriantón, que colindaba con la de Lei, y ambas se hallaban junto a la orilla del mar. Porque he aquí, el pueblo que poseía la tierra de Moriantón reclamaba parte de la tierra de Lei, por lo que empezó a haber una acalorada contención entre ellos, al grado de que los de Moriantón tomaron las armas contra sus hermanos, y estaban resueltos a matarlos con la espada. Mas he aquí, los que poseían la tierra de Lei huyeron al campamento de Moroni y le pidieron ayuda, pues he aquí, en ellos no estaba el mal. Y sucedió que cuando los del pueblo de Moriantón, que eran guiados por un hombre llamado Moriantón, se enteraron de que el pueblo de Lei había huido al campamento de Moroni, temieron en extremo, no fuese que el ejército de Moroni diera sobre ellos y los destruyera. Por tanto, Moriantón inculcó en sus corazones que debían huir a la tierra que quedaba al norte, la cual se hallaba cubierta de grandes extensiones de agua, y tomar posesión de la tierra hacia el norte. Y he aquí, habrían realizado este plan, cosa que habría sido motivo de lamentar, mas he aquí Moriantón, siendo muy iracundo, se enojó con una de sus siervas, a la cual acometió y golpeó mucho. Y aconteció que ella huyó y llegó al campamento de Moroni, y le comunicó todo lo concerniente al asunto, y también las intenciones de ellos de huir a la tierra hacia el norte. Y he aquí, el pueblo que se hallaba en la tierra de abundancia, o mejor dicho, Moroni, temía que éstos escucharan las palabras de Moriantón y se unieran a la gente de él, y así tomaran posesión de aquellas partes de la tierra, cosa que hubiera originado graves consecuencias entre el pueblo de Nefi. Sí, consecuencias que hubieran ocasionado la pérdida de su libertad. Por tanto, Moroni envió un ejército con sus pertrechos para atajar al pueblo de Moriantón a fin de contener su fuga hacia la tierra del norte. Y aconteció que no los alcanzaron sino hasta que hubieron llegado a las fronteras de la tierra de desolación.
y allí los atajaron cerca del estrecho paso que conducía por el lado del mar a la tierra del norte, sí, por el mar al oeste y al este. Y sucedió que el ejército que fue enviado por Moroni al mando de un hombre llamado Teancum se encontró con el pueblo de Moriantón, y tan obstinado se mostró el pueblo de Moriantón, incitado por su iniquidad y sus palabras lisonjeras, que empezó una batalla entre ellos, en la cual Teancum mató a Moriantón, y derrotó a los de su ejército, y los tomó prisioneros y regresó al campamento de Moroni. Y así concluyó el año 24 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así fue llevado de regreso el pueblo de Moriantón, y habiendo ellos hecho convenio de guardar la paz, fueron restablecidos en la tierra de Moriantón, y se efectuó una unión entre ellos y los del pueblo de Lei, y también ellos fueron restablecidos en sus tierras. Y aconteció que en el mismo año en que volvió a establecerse la paz entre el pueblo de Nefi, murió Nefía, el segundo juez superior, habiendo ocupado el asiento judicial con perfecta rectitud delante de Dios. Sin embargo, se había negado a recibir de Alma esos anales y esas cosas que Alma y sus padres estimaban como sumamente sagrados. Por tanto, Alma los había entregado a su hijo Elamán. He aquí, sucedió que nombraron al hijo de Nefía para ocupar el asiento judicial en el lugar de su padre. Sí, fue nombrado juez superior y gobernador del pueblo, con un juramento y la ordenanza sagrada de juzgar con rectitud y de preservar la paz y la libertad del pueblo, y concederle sus sagrados privilegios de adorar al Señor su Dios, sí, de sostener y mantener la causa de Dios toda su vida, y juzgar a los malvados según sus delitos. Y he aquí, se llamaba Paorán, y Paorán ocupó el asiento de su padre, y empezó a gobernar al pueblo de Nefi a la conclusión del año 24. Capítulo 51. Los realistas procuran modificar la ley y establecer un rey. Paorán y los hombres libres reciben el apoyo de la voz del pueblo. Moroni obliga a los realistas a defender su país o padecer la muerte. Amaliquía y los lamanitas se apoderan de muchas ciudades fortificadas. Teancum rechaza la invasión lamanita y mata a Amaliquía en su tienda. Y aconteció que a principios del año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, habiendo ellos establecido la paz entre el pueblo de Lei y el pueblo de Moriantón en lo concerniente a sus tierras, y habiendo comenzado el año 25 en paz, aunque no conservaron por mucho tiempo una paz completa en la tierra, porque empezó a surgir entre el pueblo una disensión concerniente a Paorán, el juez superior, porque he aquí, parte del pueblo deseaba que se modificaran algunos puntos particulares de la ley. Pero he aquí, Paorán no quiso modificar ni permitir que se modificara la ley, de modo que no atendió a los que habían expresado su parecer en un memorial con respecto a la modificación de la ley. Por tanto, aquellos que estaban deseosos de que se modificara la ley se enojaron con él y no quisieron que continuase como juez superior de la tierra, de modo que se provocó una disputa acalorada sobre el asunto, pero no llegó a la efusión de sangre. Y sucedió que aquellos que querían que Paorán fuese destituido del asiento judicial fueron llamados realistas, porque deseaban que se modificara la ley de tal manera que se derribara el gobierno libre y se estableciera un rey sobre el país. Y los que deseaban que Paorán continuase como juez superior de la tierra tomaron sobre sí el nombre de hombres libres. Y así hubo esta división entre ellos, porque los hombres libres habían jurado o hecho convenio de mantener sus derechos y los privilegios de su religión mediante un gobierno libre. Y sucedió que la voz del pueblo decidió este asunto de su contención. Y aconteció que la voz del pueblo se declaró a favor de los hombres libres, y Paorán retuvo el asiento judicial, lo cual causó mucho regocijo entre los hermanos de Paorán, así como entre muchos de los amigos de la libertad, los cuales también hicieron callar a los realistas, de modo que no se atrevieron a oponerse, sino que se vieron obligados a mantener la causa de la libertad. Ahora bien, los que estaban a favor de los reyes eran personas de ilustre linaje que deseaban ser reyes, y los apoyaban aquellos que ambicionaban poder y autoridad sobre el pueblo. Pero he aquí, fue esta una época muy crítica para que hubiera tales disensiones entre el pueblo de Nefi, pues he aquí,
Amaliquía de nuevo había incitado el corazón del pueblo lamanita contra el pueblo de los nefitas, y estaba reuniendo soldados de todas partes de su tierra, y armándolos, y preparándose para la guerra con toda diligencia, porque había jurado beber la sangre de Moroni. Mas he aquí, ya veremos que la promesa que él hizo resultó desatinada. No obstante, se preparó a sí mismo y a sus ejércitos para ir a la batalla contra los nefitas. Mas sus ejércitos no eran tan numerosos como antes lo habían sido, a causa de los muchos miles que habían perecido por mano de los nefitas. Mas no obstante sus grandes pérdidas, Amalequía había reunido a un ejército admirablemente grande, por lo que no tuvo miedo de ir a la tierra de Zaraemla. Sí, aún Amalequía mismo llegó al frente de los lamanitas, y fue en el año 25 del gobierno de los jueces, y esto fue al mismo tiempo en que empezaban a allanar sus contenciones concernientes a Paorán, el juez superior. Y aconteció que cuando los hombres que eran llamados realistas supieron que los lamanitas venían a la batalla contra ellos, se alegraron en su corazón, y se negaron a tomar las armas, porque tan irritados estaban con el juez superior y también con los hombres libres, que no quisieron tomar las armas para defender su país. Y sucedió que cuando Moroni vio esto, y también vio que los lamanitas estaban llegando a las fronteras de la tierra, se enojó en extremo a causa de la obstinación de aquellos a quienes él tan diligentemente había procurado preservar. Sí, se enojó en extremo, se le llenó el alma de ira en contra de ellos. Y aconteció que envió un memorial con la voz del pueblo al gobernador del país, pidiéndole que lo leyera, y le diera a él, Moroni, la facultad o para obligar a aquellos disidentes a defender su país o para quitarles la vida. Porque su primera consideración era hacer cesar aquellas contiendas y disensiones entre el pueblo, pues he aquí, esto había sido previamente una causa de toda su destrucción. Y sucedió que fue concedido de acuerdo con la voz del pueblo. Y aconteció que Moroni dio órdenes de que su ejército marchara contra aquellos realistas para abatir su orgullo y su grandeza, y humillarlos hasta el polvo, o hacerles tomar las armas y apoyar la causa de la libertad. Y ocurrió que los ejércitos marcharon en contra de ellos, y abatieron su orgullo y su grandeza, al grado de que al levantar sus armas de guerra para pelear contra los hombres de Moroni, fueron talados y derribados a tierra. Y sucedió que hubo 4,000 de esos disidentes que fueron talados por la espada, y sus jefes que no murieron en la batalla fueron tomados y encarcelados, porque no hubo tiempo para juzgarlos en esa ocasión. Y el resto de aquellos disidentes, más bien que caer a tierra por la espada, se rindieron al estandarte de la libertad, y se les obligó a izar el estandarte sobre sus torres y en sus ciudades, y a tomar las armas en defensa de su país. Y así acabó Moroni con aquellos realistas, de modo que no hubo nadie que fuese conocido por el apelativo de realista, y así dio fin a la obstinación y orgullo de aquellos que decían tener sangre noble, y fueron obligados a humillarse igual que sus hermanos, y a luchar valientemente por su libertad del cautiverio. Pero he aquí, ocurrió que mientras Moroni estaba resolviendo las guerras y contiendas entre los de su propio pueblo, e imponiéndoles la paz y la civilización, y haciendo arreglos para prepararse para la guerra contra los lamanitas, he aquí, estos habían entrado en la tierra de Moroni, que estaba situada junto al mar. Y sucedió que los nefitas no tenían suficientes fuerzas en la ciudad de Moroni, por tanto Amalequía los desalojó, matando a muchos de ellos. Y sucedió que Amalequía se apoderó de la ciudad, sí, se posesionó de todas sus fortificaciones. Y los que huyeron de la ciudad de Moroni llegaron a la ciudad de Nefía, y también los habitantes de la ciudad de Lei se reunieron y se prepararon, y quedaron listos para hacer frente a los lamanitas en la batalla. Pero aconteció que Amalequía no permitió que los lamanitas marcharan contra la ciudad de Nefía para combatir, sino que los detuvo junto a las costas del mar, dejando hombres en cada ciudad para mantenerla y defenderla. Y así avanzó, apoderándose de muchas ciudades, la ciudad de Nefía y la ciudad de Lei, y la ciudad de Moriantón, y la ciudad de Omner, y la ciudad de Hid, y la ciudad de Mulek, todas las cuales se hallaban situadas en las fronteras del este, junto al mar.
Y así, por la astucia de Amaliquía, los lamanitas con sus innumerables huestes se habían apoderado de muchas ciudades, todas las cuales estaban fortificadas sólidamente de acuerdo con las fortificaciones de Moroni, y todas las cuales proporcionaban plazas fuertes para los lamanitas. Y sucedió que avanzaron hasta las fronteras de la tierra de abundancia, arrojando a los nefitas delante de ellos y matando a muchos. Pero ocurrió que le salió al encuentro Teancum, el mismo que había matado a Moriantón y atajado a su pueblo en su fuga. Y sucedió que igualmente detuvo a Amaliquía, mientras éste marchaba con su numeroso ejército para posesionarse de la tierra de abundancia, como también de la tierra hacia el norte. Mas he aquí que se contrarió al ser rechazado por Teancum y sus hombres, porque eran grandes guerreros, pues cada uno de los hombres de Teancum sobrepujaba a los lamanitas en su fuerza y en su destreza guerrera, al grado de que lograron aventajar a los lamanitas. Y sucedió que los acosaron, a tal grado que los mataron aún hasta que obscureció. Y aconteció que Teancum y sus hombres plantaron sus tiendas en las fronteras de la tierra de abundancia, y Amaliquía plantó sus tiendas sobre las playas, en los linderos a orillas del mar, y así fueron rechazados. Y sucedió que cuando hubo anochecido, Teancum y sus siervos salieron furtivamente de noche, y entraron en el campamento de Amaliquía, y he aquí, el sueño había vencido a los lamanitas por motivo de su mucha fatiga causada por los trabajos y el calor del día. Y sucedió que Teancum se introdujo secretamente en la tienda del rey, y le hincó una jabalina en el corazón, y causó instantáneamente la muerte del rey, de modo que no despertó a sus siervos, y volvió a escondidas a su propio campamento, y he aquí, sus hombres estaban durmiendo, y los despertó y les dijo todo lo que había hecho. Y mandó que su ejército se aprestara, no fuese que los lamanitas hubieran despertado y vinieran contra ellos. Y así concluye el año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así terminan los días de Amaliquía. Capítulo 52. A Morón sucede a Amaliquía como rey de los lamanitas. Moroni, Teancum y Lei dirigen a los nefitas en una guerra victoriosa contra los lamanitas. Se vuelve a tomar la ciudad de Mulek y Jacob el soramita cae muerto. Y sucedió que en el año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, he aquí, cuando despertaron los lamanitas en la primera mañana del primer mes, he aquí descubrieron que Amaliquía yacía muerto en su propia tienda, y vieron también que Teancum estaba listo para combatirlos ese día. Y cuando los lamanitas vieron esto, tuvieron miedo, y abandonaron su propósito de marchar a la tierra del norte, y retrocedieron con todo su ejército a la ciudad de Mulek, y buscaron protección en sus fortificaciones. Y sucedió que el hermano de Amaliquía fue nombrado rey del pueblo, y se llamaba Amorón, de modo que se nombró al rey Amorón, hermano del rey Amaliquía, para reinar en su lugar. Y acaeció que dio órdenes de que su pueblo conservara aquellas ciudades que ellos habían tomado por la efusión de sangre, porque no habían tomado ninguna ciudad sin que hubieran perdido mucha sangre. Y ahora bien, Teancum vio que los lamanitas estaban resueltos a conservar esas ciudades que habían tomado, así como aquellas partes de la tierra de las que se habían apoderado. Y viendo también la enormidad de su número, no le pareció conveniente a Teancum intentar atacarlos en sus fuertes, sino que detuvo a sus hombres en los alrededores, como si estuviera preparándose para la guerra. Sí, y verdaderamente se estaba preparando para defenderse contra ellos, levantando muros alrededor y disponiendo sitios de refugio. Y aconteció que así continuó preparándose para la guerra, hasta que Moroni le hubo enviado un gran número de hombres para reforzar su ejército. Y Moroni también le envió órdenes de retener a todos los prisioneros que cayeran en sus manos, porque como los lamanitas habían tomado a muchos prisioneros, él debía retener a todos los prisioneros lamanitas como rescate de aquellos que los lamanitas habían capturado. Y también le envió órdenes de que fortificara la tierra de abundancia y asegurara el estrecho paso que conducía a la tierra del norte, no fuese que los lamanitas tomasen ese punto y tuvieran el poder para acosarlos por todos lados. Y Moroni también le hizo saber sus deseos de que fuera fiel en conservar esa parte de la tierra, y que aprovechara toda oportunidad para acometer a los lamanitas en aquella parte hasta donde pudiera, por si tal vez lograba volver a tomar por estratagema o de alguna otra manera las ciudades que les habían arrebatado de sus manos,
y que también fortificara y reforzara las ciudades circunvecinas que no habían caído en manos de los lamanitas. Y también le dijo, me uniría a vosotros, mas he aquí, los lamanitas están sobre nosotros en las fronteras de la tierra por el mar del oeste, y he aquí, marcho contra ellos, por lo tanto no puedo ir a vosotros. Y el rey, Amorón, había salido de la tierra de Saraemla, y había informado a la reina concerniente a la muerte de su hermano, y había reunido un gran número de hombres, y había marchado contra los nefitas en las fronteras junto al mar del oeste. Y de este modo estaba tratando de hostigar a los nefitas y llevarse tras de sí a una parte de las fuerzas nefitas a aquella parte de la tierra, y al mismo tiempo había mandado a aquellos que había dejado para ocupar las ciudades que había tomado, que también ellos acosaran a los nefitas en las fronteras cerca del mar del este, y tomaran posesión de sus tierras hasta donde les fuera posible, según la fuerza de sus ejércitos. Y en esas peligrosas circunstancias se encontraban los nefitas a la conclusión del año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Pero he aquí, aconteció que en el año 27 del gobierno de los jueces, Teancum, por órdenes de Moroni, y éste había colocado ejércitos para proteger las fronteras del sur y del oeste de la tierra, y había iniciado la marcha hacia la tierra de abundancia para ayudar a Teancum con sus hombres a reconquistar las ciudades que habían perdido. Y ocurrió que Teancum había recibido órdenes de atacar la ciudad de Mulek y reconquistarla de ser posible. Y sucedió que Teancum hizo los preparativos para atacar la ciudad de Mulek y avanzar con su ejército contra los lamanitas, pero vio que era imposible vencerlos mientras estuviesen dentro de sus fortificaciones. Por tanto, abandonó su propósito y se volvió a la ciudad de abundancia para esperar la llegada de Moroni a fin de reforzar su ejército. Y aconteció que Moroni llegó con su ejército a la tierra de abundancia a fines del año 27 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y a principios del año 28, Moroni, Teancum y muchos de los capitanes en jefe tuvieron un consejo de guerra para decidir qué debían hacer para que los lamanitas salieran a la batalla contra ellos, o de algún modo atraerlos para sacarlos de sus fuertes, a fin de vencerlos y tomar otra vez la ciudad de Mulek. Y sucedió que mandaron embajadas al ejército de los lamanitas, que protegía la ciudad de Mulek, a su caudillo, cuyo nombre era Jacob, invitándolo a que saliera con sus ejércitos para enfrentarse con ellos en las llanuras entre las dos ciudades. Mas he aquí, Jacob, que era soramita, no quiso salir con su ejército para enfrentarse con ellos en el llano. Y aconteció que Moroni, no teniendo esperanzas de enfrentarse con ellos en iguales circunstancias, ideó por tanto un plan para engañar a los lamanitas, para que salieran de sus fortalezas. Por lo tanto, hizo que Teancum tomara un pequeño número de hombres y marchara cerca de la costa del mar. Y Moroni y su ejército marcharon de noche por el desierto al oeste de la ciudad de Mulek. Y así, por la mañana, cuando los guardias de los lamanitas hubieron descubierto a Teancum, corrieron y se lo dijeron a Jacob, su caudillo. Y acaeció que los ejércitos de los lamanitas avanzaron contra Teancum, suponiendo que con su número podrían vencer a Teancum por motivo de su reducido número. Y al ver Teancum que los ejércitos de los lamanitas venían contra él, empezó a retroceder hacia el norte por la costa del mar. Y ocurrió que cuando los lamanitas vieron que empezaba a huir, cobraron ánimo y lo persiguieron vigorosamente. Y mientras Teancum iba así alejando a los lamanitas, que lo perseguían en vano, he aquí, Moroni dio órdenes de que parte de su ejército que lo acompañaba entrara en la ciudad y tomara posesión de ella. Y así lo hicieron, y mataron a todos los que habían quedado para proteger la ciudad, sí, a todos los que no quisieron entregar sus armas de guerra. Y así se había apoderado Moroni de la ciudad de Mulek con parte de su ejército, mientras él marchaba con el resto al encuentro de los lamanitas cuando volvieran de perseguir a Teancum. Y sucedió que los lamanitas persiguieron a Teancum hasta que llegaron cerca de la ciudad de abundancia, y entonces le salieron al encuentro Lei y un pequeño ejército que habían quedado para proteger la ciudad. Y he aquí, cuando los capitanes en jefe de los lamanitas vieron que Lei con su ejército marchaba contra ellos, huyeron con mucha confusión, temiendo no poder llegar a la ciudad de Mulek antes que los alcanzara Lei, porque estaban fatigados a causa de su marcha y los hombres de Lei se hallaban descansados. Ahora bien,
Los lamanitas no sabían que Moroni había estado a su retaguardia con su ejército, y todo lo que temían era a Lei y a sus hombres. Y Lei no deseaba alcanzarlos sino hasta que encontrasen a Moroni y su ejército. Y sucedió que antes que los lamanitas hubiesen retrocedido mucho, los nefitas los rodearon, los hombres de Moroni por un lado y los de Lei por el otro, todos ellos descansados y llenos de vigor, mas los lamanitas estaban fatigados a causa de su larga marcha. Y Moroni mandó a sus hombres que cayeran sobre ellos hasta que hubiesen entregado sus armas de guerra. Y aconteció que Jacob, siendo su caudillo, siendo también soramita y teniendo un espíritu indomable, encabezó a los lamanitas a la batalla con extremada furia contra Moroni. Pues como Moroni estorbaba el curso de su marcha, por tanto Jacob estaba resuelto a matarlos y abrirse paso hasta la ciudad de Mulec. Mas he aquí, Moroni y sus hombres eran más fuertes, por lo tanto no cedieron el paso a los lamanitas. Y aconteció que pelearon de ambos lados con mucha furia, y hubo muchos muertos, tanto de una parte como de otra. Sí, y Moroni fue herido, y Jacob cayó muerto. Y con tal ímpetu acometió Lei su retaguardia, con sus hombres fuertes, que los lamanitas de la retaguardia entregaron sus armas de guerra, y los demás, en su mucha confusión, no sabían por dónde ir o atacar. Y Moroni, viendo su confusión, les dijo: Si traéis vuestras armas de guerra y las entregáis, he aquí cesaremos de derramar vuestra sangre. Y acaeció que cuando los lamanitas hubieron oído estas palabras, sus capitanes en jefe, todos los que no habían muerto en la batalla, avanzaron y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, y también mandaron a sus hombres que hicieran lo mismo. Mas he aquí, hubo muchos que no quisieron, y aquellos que no quisieron entregar sus espadas fueron prendidos y atados, y les fueron quitadas sus armas de guerra, y los obligaron a marchar con sus hermanos a la tierra de abundancia. Y el número de prisioneros que tomaron fue mayor que el número de los que habían muerto. Sí, mayor que el número de los que habían muerto de ambas partes.